Hola amigos, muy buenas. Enfrentamos una nueva semana y vamos a empezar por aquí. En la comunidad Bitcoin es tradicional estar buscando patrones históricos, ver el comportamiento de antes del halving, después del halving e identificar cuándo Bitcoin puede tocar mínimos y máximos. A partir de aquí se genera estadística y se van formulando distintos gráficos. Y si bien es cierto, no todo es certero, hay que reconocer que algunos de estos gráficos, como el del arco iris, que es el que estamos viendo en pantalla, han tenido una certeza con esta medición. Y fíjate cómo hay distintos colores en esta gráfica. El punto rojo te indica cuando Bitcoin es una burbuja y deberías estar saliendo de él. Y el último punto, el morado, te indica cuando Bitcoin está muerto. Y resulta que en esta última semana Bitcoin vuelve a repetir este nivel desde el año 2022. No se tocaba, fíjate, desde esos finales, desde la gran caída de FTX, y ahora volvemos a tener un número similar. Y este patrón está coherente con algunos otros gráficos en cadena que hemos identificado. Y si bien es cierto, nuestra decisión no puede estar basada simplemente en lo que dice un gráfico, hay que reconocer que cualquier persona que haya comprado Bitcoin en esta zona de muerto está por lo menos haciendo un 3x a los precios actuales de Bitcoin de $65,000. Por lo tanto, arrancamos aquí entendiendo de que ya el gráfico del arco iris también está dando a Bitcoin por muerto, y esta se convierte en una de esas zonas históricas para hacer grandes acumulaciones de BTC, aunque, como hemos dicho en videos anteriores, no sea el mínimo ni sea el fondo de mercado, pero estamos ahí muy cerca. Y quiero arrancar el video haciéndote una pregunta. ¿Tú consideras de que Bitcoin ya está haciendo soporte en esta zona? Acabamos de tener una tercera semana consecutiva de cierres por encima de esa media de 200 periodos que ya vamos a analizar. Entonces, ¿consideras tú de que Bitcoin ya tocó fondo, estamos haciendo ese suelo final, o por el contrario, crees que veremos una caída más adelante? Te quiero leer en los comentarios. Vamos a lo siguiente, y es que la presión que continúa a nivel de narrativa es con STRC. Recordar que esta acción preferente de Strategy ofrece un rendimiento anual por encima del 11%, y por supuesto, ¿no? La persona que adquiere esta acción está optando a ese rendimiento y actualmente cotiza por debajo de su valor óptimo, que es de $100. Actualmente está en 90, pero recordar que tuvo caídas hasta de $82. Y aquí la narrativa más importante que se mueve de fondo es si Saylor va a vender más Bitcoin en algún momento para cumplir con sus obligaciones de dividendos. Ya sabemos a través de varios análisis que Saylor tiene alternativas aún y tiene tiempo, unos 7 meses en reserva de capital para seguir pagando este dividendo. Pero si pasados estos 7 meses Bitcoin no se recupera o no se recupera la narrativa y hay mucha presión sobre Strategy y no tiene forma de acceder a más capital, que no se convierta esto en una espiral de la muerte, pues sí, se volverá a plantear esta pregunta de la venta o no venta de Bitcoin. Por lo tanto, mantiene esa narrativa de si se convierte o no en el FTX que tuvimos en el 2022. Yo creo que es un escenario muy difícil de replicar y que Strategy tendrá otras salidas, pero a poco que la situación se complique y obliguen a la empresa a volver a vender Bitcoin, entonces eso puede darle un último impulso bajista a BTC para que reconozcamos ese fondo de ciclo, ese final de mercado, ese evento, ese catalizador que típicamente llega en los años bajistas de Bitcoin, como es este 2026. A pesar de esto, reconocemos, ¿no?, de que Saylor acumuló más Bitcoin, 520 unidades de BTC por $35 millones, una compra bastante baja comparado a lo que ellos ya están holdeando. Que mientras hago este video, Strategy tiene un total de 847,363 Bitcoin a un precio de $75,653. Ese es su precio promedio. Están holdeando una pérdida por encima de $8,600, y pues no es la pérdida más grande que hemos visto. Strategy ha tenido números peores, pero es cierto, ¿no?, de que la principal tesorería de Bitcoin esté por debajo también induce un poco de presión, y ese nivel servirá como una resistencia cuando estemos haciendo el análisis de Bitcoin. Les platicaba también un detalle más, ¿no?, de que Bitcoin, sí es cierto, de que el gráfico del arco iris lo está dando por muerto, pero hablábamos en videos anteriores la hoja de ruta de Bitcoin para este 2026 y cómo tenemos al frente 4 meses donde podemos identificar todo tipo de catalizadores. Tenemos este juego de Donald Trump con Irán, bueno, le llamaré juego entre comillas,
que se abre, que se cierra el estrecho de Hormuz, cualquier tipo de narrativa que se está poniendo sobre la mesa. El Banco de América comentando esta mañana de que ve que la Fed puede subir hasta en 3 oportunidades los tipos de interés en lo que queda de este 2026. Un escenario que obviamente la mayor parte de inversores no está descontando ahora. Se descontó un poco con esa postura firme de la Fed en la reunión de la semana pasada, pero no se ha descontado un escenario de muchas subidas de tipos de interés durante este 2026, que eso sería un impacto tremendo, en especial para bolsa tradicional, y Bitcoin con las altcoins obviamente no serían indiferentes ante esta situación. Así que es importante que todavía nos preparemos para esos 4 o 5 meses que hay por delante, recordar de que cuando entramos a etapas de mercado muy sobrevendidas, también en el 2022 vimos rebotes fuertes desde un 40-50% en las cotizaciones para luego tener una caída final. Por lo tanto, la gestión de capital, esa buena gestión, es lo que puede salvarte en este tipo de mercados para navegarlos con más tranquilidad. Y quiero aportar un último dato en cadena, como es el dato de las medias reales, medias activas de mercado que terminan identificando cuando Bitcoin hace una ruptura al alza, que sí es un cambio de tendencia de largo plazo, o cuando todavía podemos esperar una última caída o estar haciendo rangos. Y lo que les presento aquí en este es desde el precio promedio de los holders de corto plazo, que lo estamos viendo en esta línea roja, hasta las medias reales de mercado. Así que Bitcoin está marcando una recuperación por encima de $65,000. Y aquí tenemos un gran debate, porque el precio realizado de Bitcoin está en $53,500. Yo lo redondeo en 54,000. Entonces, tenemos las expectativas de que Bitcoin pueda visitar ese nivel que siempre lo ha visitado en cada cambio de ciclo. Y esto marca el final de ese mercado bajista y empieza el nuevo periodo de acumulación hasta el próximo halving. Ahora bien, ese escenario puede o no puede darse. No tiene por qué replicarse igual. Recuerden que hay cosas en la estadística que se rompen, pero es una probabilidad de que Bitcoin pueda hacer esa última visita gracias a algún catalizador final como los que estaba mencionando anteriormente. Ahora bien, en caso de que Bitcoin nunca venga a visitar ese precio realizado en cadena y que haya hecho suelo cerca de 65,000 dólares, ¿qué le espera por arriba? ¿Cuáles son esas resistencias a vencer? Pues según los datos on-chain, tenemos a los primeros protagonistas, que estos son los holders de corto plazo. Esta gente acumula Bitcoin y lo mueve en un periodo menor de 155 días y son personas que casi siempre están en pérdidas porque reaccionan a los últimos movimientos de mercado. Y en ese sentido tienen un precio promedio de $71,600 y esta puede ser la primera resistencia on-chain que encontremos para Bitcoin en caso de que el rebote continúe. ¿Por qué? Porque esta gente que está en muy corto plazo en Bitcoin y está para especular, cuando vea estas entradas y esta subida de BTC y que están en precio de equilibrio, lo más normal es que salgan del mercado, que salgan asustados. Entonces, es una de las métricas más fiables que tenemos para identificar esa resistencia de corto plazo de BTC. Pero luego hay una métrica que es mucho más importante y esta es la media real de mercado que identificas en esta línea verde. Es una media muy depurada para entender a qué precio promedio se movió el último Bitcoin y tenemos un precio de $77,120. Es un nivel muy cercano al precio promedio que tiene Michael Saylor también. Así que esa franja de 75 a $77,000 puede ser protagonista en un eventual repunte de Bitcoin como los que vimos en el año 2022 y son niveles que deberías tener anotados. Ahora bien, si Bitcoin marca una ruptura bastante sólida por encima de estos $77,000, podríamos estar valorando un cambio de tendencia mucho más importante que acerque a Bitcoin a las zonas de 85,000. Esto según los datos on-chain. Ahora vamos a pasar a la parte técnica. ¿Qué es lo que nos indica esta realidad de Bitcoin? Pues lo primero, que Bitcoin firma 3 semanas consecutivas cerrando por encima de la media de 200 periodos en semanal. Quiero recordarles que en los patrones históricos, Bitcoin cada vez que terminó, que tocó el fondo de ciclo, vino a visitar esta media de 200 periodos semanales, pero también la traspasó e hizo rango por varios meses debajo de ella. Por ahora esto no ha ocurrido y aunque Bitcoin sí ha estado visitando zonas por debajo, fíjate cómo sus 3 cierres consecutivos prácticamente están calcados en las últimas 3 semanas en $63,200. Esto habla muy bien de la posición compradora, de que hay mucho capital por aquí que está acumulando Bitcoin a más no poder y que está evitando
evitando que esta caída sea más prolongada. Por lo tanto, es fácil identificar de que estamos frente a uno de esos grandes momentos de acumulación, tal como los muestran los datos en cadena y también la estadística cuando la revisas en toda su historia. Y este repunte de Bitcoin está siendo muy poderoso porque apenas tenemos día domingo, lunes de cotización de esta nueva semana y ya estamos igualando esos, o casi estamos igualando esos picos máximos de $65,600 que vimos en las últimas 2 semanas. Así que mucho ojito porque a poco que el optimismo continúe, vamos a ver a Bitcoin en la búsqueda de esos 70,000 que les comentaba antes, que es esa media de los holders de muy corto plazo. ¿Qué otra cosa tenemos interesante para resaltar de BTC? Que desde una perspectiva semanal, el RSI de Bitcoin ya se mueve hasta los 38 puntos, saliendo de esa zona de 26, que como les mencionamos cuando hicimos ese análisis, fue el mismo nivel que se tocó en junio del 2022, marcando una sobreventa extrema de Bitcoin. Así que es muy natural estar viendo algún rebote, alguna pausa en esta etapa de mercado. Yo, en lo personal, sigo acumulando Bitcoin con mi estrategia de DCA y que, como dije, este es un compromiso mientras Bitcoin esté cotizando debajo de los $65,000. En la medida que Bitcoin siga subiendo 65 a 70, estoy dispuesto a mantener también mi plan DCA para ir reduciendo ese precio promedio de entrada que tenemos este año, en este 2026, sobre BTC. Así que, desde mi perspectiva, una de esas oportunidades de acumulación también históricas de Bitcoin. Y si me permite, voy a añadir un par de comentarios sobre Ethereum y también sobre Solana, que sé son de las altcoins que ustedes llevan también en su cartera. Por ejemplo, MoneyGram se convierte en el validador de Solana y amplía su estrategia de pagos o blockchain. Es increíble el movimiento que está haciendo esta empresa, muy reconocida por las remesas en todo nuestro continente, ¿no? En Latinoamérica ha ganado mucha popularidad y también la cadena de bloques de Solana para este tipo de cosas, para los pagos digitales tiene una relevancia que es difícil de replicar en otros tipos de proyectos y creo que es aquí donde está su principal ventaja competitiva. Veíamos la semana pasada de que el precio de Sol se quedaba encerrado entre los máximos de mayo del 2021 y el soporte que utilizó en febrero del 2022. Aquí esto quedó muy curioso, ¿no? Porque el soporte quedó en la parte superior, pero es así. Son dos niveles históricos muy importantes y en este momento Solana vuelve a visitar ese soporte de $75. Cualquier ruptura por encima puede ser una buena señal para que nos regrese a este rango que mantuvimos entre los meses de febrero y de mayo, que fue un rango de 75 hasta la zona de $100. Solana, por supuesto, a diferencia de Bitcoin, está muy por debajo de su precio realizado en cadena. El precio realizado de Sol anda como en $120 mientras grabo este video y la cotización está en 75. Es uno de los descuentos más importantes que hemos visto en la historia de Solana. Todavía muy lejos de su media de 200 periodos y mucho más lejos de pensar en algún tipo de cruce alcista en este tipo de altcoins. Recordar que estas altcoins, aunque son blue chips, terminan explotando una vez que la confianza en Bitcoin ya se recuperó completamente. Así que es normal verlas cotizar en este nivel y con tanto descuento por ahora. Pero yo insisto que tanto Bitcoin como Solana sí tienen un descuento histórico en esta etapa de mercado. Y quiero terminar con Ethereum. Recordarte también de que BitMine no deja de comprar Ethereum. Sumó $92 millones en Ether y Tung Lee sigue creyendo en esta primavera de las criptomonedas que está a punto de darse y ese objetivo de acumular el 5% de Ethereum. ¿Dónde está el detalle? Que tienen pérdidas por $9,000 millones, pérdidas no realizadas de los 19,200 millones que han invertido y el precio realizado está en $3,394. En este punto, hay que resaltar que la empresa está haciendo esfuerzos increíbles, pasando de un promedio cercano a $3,900 hasta casi $3,400. Por aquí ha bajado $500 ese precio promedio, que ya es una enorme diferencia. Así que Tunli no ha parado de comprar. Invirtieron la mayor parte de su dinero en la parte superior de Ethereum cuando estaba en sus máximos, pero fíjate, ahora ya están recortando poco a poco. La distancia sigue siendo enorme desde los $1,700 de cotización, pero lo importante es que siguen con esa acumulación. Y bueno, yo he mencionado que cualquier Ethereum por debajo de $2,100 ya entra en el margen de acumulación de largo plazo, donde una persona distribuye su capital hasta caída de $1,400. Eso ya lo vimos, el repunte está siendo muy bueno hasta 1,772 y Ethereum sigue dando esa oportunidad de hacer acumulaciones en esta etapa. Y Ethereum tiene un precio promedio en cadena
de unos $2.200, su media de mercado está casi en 2.500, así que el descuento también es bastante fuerte. Lo que ocurre es que el sentimiento de mercado, la apuesta, las narrativas que hay alrededor de Ethereum no colaboran ahora para que la gente esté haciendo algún tipo de acumulación. Sin embargo, si tu visión de largo plazo sobre monedas como Solana y Ethereum es firme y crees que seguirán dominando en este mercado, ciertamente estamos ante uno de esos descuentos históricos y yo lo veo tal cual y por eso también estoy aumentando mis posiciones en Solana y también en Ethereum. Cuando entremos en la etapa de acumulación, nos vamos a dar cuenta de esto con más claridad, ya que estas monedas repuntan con bastante fuerza. Pero aquí mismo quiero recordarles una cosa que nosotros no tenemos que olvidarnos independientemente del precio que estamos viendo en estas monedas y que es lo que distingue un inversor que puede conservar su capital y aquel que lo pierde por completo. Lo primero es que nunca deberías confiarte, porque el hecho de que ya tengas caídas del 50-70% en tu activo favorito, no significa que no te pueda caer otro 50% desde ese nivel. Incluso hemos visto mínimos de Ethereum por debajo de $1.000 allá en el 2022. Y Ethereum no ha sido una moneda de gran rendimiento si tú la compras en los momentos de subida. Tienes que asegurarte de comprarlo con un descuento muy importante para poder ver ese retorno. Pero si te fijas, su nuevo máximo, el que dejó entre 2024 y 2025, apenas superó lo que vimos en el 2021. Entonces sí, es una moneda también de llevar con bastante cuidado y con esa gestión de capital en caso de que tengamos el catalizador final, porque si estas cotizaciones no suben de $2.000 o Solana no rebasa los $100, lo más normal es que se vean muy afectadas por ese catalizador y que le lleve al próximo soporte. Solana en torno a unos $50, Ethereum cerca de $1.200, así que es importante también valorar ese escenario negativo, ese escenario en el que las cosas pueden volverse peores. Y si lo valoras, bueno, te vas a dar cuenta de que tu gestión de capital es más correcta y te va a preparar para casi cualquier escenario. Todo lo demás lo va a poner la paciencia. Amigos, yo lo dejo hasta aquí. Estaré encantado de leerles en la cajita de abajo cuál es su opinión. ¿Ven un mercado que sigue a la baja o ven un mercado que ya está a punto de recuperarse? Seguimos hablando, invitados también a unirse al canal de noticias de Telegram y les dejo la información en la descripción. Buena inversión para todos y hasta la próxima.